me da muchísimo gusto saber que se inicia esta segunda fase del seminario permanente con el tema vínculo, cambio climático, desigualdades y cuidados, que es lo que vamos a exponer el día de hoy, la doctora Margarita Velázquez y su servidora. Yo voy a dar inicio y posteriormente la doctora Velázquez continuará con esta exposición. Quiero detenerme aquí. Le llamamos crisis articuladas y no sumadas, porque es como hemos concebido este trabajo. Vamos a presentarles avances de investigación de un trabajo que hicimos con la CEPAL sobre la Ciudad de México, como la gran Ciudad de México. Y esto que vamos a presentarles son los avances de una publicación que está en curso. Ahora sí, la siguiente, por favor. Hemos organizado esta presentación en 7 grandes momentos. Por favor, nos van diciendo también con el tiempo cómo vamos. Primero, lo que le llamamos el telón de fondo, y es este triple que queremos abordar. Hablaremos brevemente del contexto internacional, nacional y de la Ciudad de México, y en la introducción se hablaba de políticas públicas. Aquí haremos énfasis en la Ciudad de México, sobre todo en cómo esto aporta a la generación de políticas públicas. Luego hablaremos de los enfoques que estamos proponiendo para abordar este triple nexo y la estructura del documento que estamos elaborando. Y las contrapartes consultadas. Aquí de nuevo es importante porque lo que queremos es contribuir a políticas públicas. Hasta aquí haré yo la presentación, luego la doctora Velázquez hablará del proceso, los principales resultados, los retos y las oportunidades que hemos identificado al momento. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a este telón de fondo y el triple nexo entre la crisis de las desigualdades, la crisis climática y la crisis de los cuidados, tenemos, porque no es que tenemos la COVID-19, que como la CEPAL y diversos organismos nacionales e internacionales nos han demostrado, tiene que ser ahora un elemento obligado en nuestros análisis, no solo de crisis de cuidados, sino ante la crisis climática y, por supuesto, las crisis de las desigualdades que, como todas y todos hemos escuchado, se han incrementado las desigualdades, se ha incrementado la crisis de los cuidados y su vínculo con la crisis climática es lo que estamos abordando. Cuando empezamos el documento estaba en el auge, digamos, la primera ola de la pandemia, y yo creo que este abordaje que nosotras hicimos sigue siendo vigente, porque la pandemia, primero, no ha terminado, y segundo, lo que seguirá post pandemia también marcará los próximos 10 años, como han indicado también diversos organismos internacionales. La siguiente, por favor. Habiendo identificado ese gran telón de fondo, que no es el único, pero fueron los parámetros que nosotras elegimos para empezar a hablar de este triple nexo, tenemos un marco internacional que ha indicado que tiene que haber un abordaje de esta forma. Primero, la propia Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático tiene un plan de acción de género ya estipulado y nos indica que todas las acciones para combatir el cambio climático deben hacerse con enfoque de género. Esto es muy importante, es un mandato, México es signatario de esta convención, por supuesto, y para ello también ha preparado ya se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, NDC, como ven en la pantalla, por sus siglas en inglés,
ha enviado a la Convención Marco este compromiso, que es el compromiso más importante al cual México está obligado a enviar y decir: yo me puedo comprometer a reducir las emisiones en estos y estos sectores de manera independiente, es mi compromiso, pero para llegar a más necesito apoyo en esto y esto. Esto es, yo les invito a que lo consulten, ya está en línea, la versión preliminar que fue enviada en diciembre de México ante la Convención Marco de Naciones Unidas, porque aquí lo importante es que se hizo un esfuerzo y se está haciendo un esfuerzo porque incluyan estos compromisos de reducción de emisiones, el enfoque de género y de derechos humanos. Esto nos pone como país en una plataforma de retos mayores. No solo es reducir emisiones, sino hacerlo con enfoque de género y de derechos humanos. Esto en el plano internacional global, en el plano internacional regional, digamos, también existen agendas y compromisos, sobre todo de género, pero también de cambio climático, en los cuales los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a hacerlo con enfoque de género. Está la Agenda Regional de Género, el Compromiso de Santiago y recientemente el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe también ha creado un plan de acción de género. Y ya entrando más en detalle del tema de este seminario, la nueva agenda urbana, que también fue pactada por nuestros gobiernos de la región y México es signatario, también tiene mandato de hacerlo con enfoque de género. Hay una iniciativa muy grande promovida por la CEPAL y por la Unión Europea que se llama el Gran Impulso Ambiental. Margarita hablará un poco más de ello, para la sostenibilidad, que básicamente lo que pone es la urgencia para que se logre este impulso ambiental y lograr la sostenibilidad, y es en este marco que también hicimos este documento. Entonces, género, cuidados y cambio climático, en esta interacción, en este triple nexo, se recombinan, no se suman. No es un ejercicio de sumarlos, sino es una ecuación más compleja que es dinámica, y ese es el reto de poderla abordar en esta sesión. La siguiente, por favor. Ya aterrizando a la Ciudad de México, que fue en lo que nos basamos para este primer ejercicio, encontramos, cuando estábamos desarrollando, empezamos a desarrollar, que la Ciudad de México en ese momento estaba desarrollando su estrategia local de acción climática 2021-2050, es decir, es una estrategia de largo aliento, pero a la vez estaba desarrollando su programa de acción climática para la Ciudad de México hacia 2030. Es importante mencionar esto como gran ciudad, bueno, una de las grandes urbes del mundo, y encontramos que aquí, afortunadamente, el cuidado en la Ciudad de México ya es un derecho. También está a punto de serlo en el ámbito federal. Y existen iniciativas de leyes sobre el sistema de cuidados para la Ciudad de México que esperamos que este año también aterricen. Ya vamos a ver a qué nos referimos sobre cuidados más adelante. Y este programa de acción climática de la Ciudad de México, lo interesante, la siguiente por favor, lo pueden consultar, ahí está el logo, es que ya incluyó también medidas estratégicas transversales de género, así le llamaron, medidas estratégicas transversales. Y el punto que lo hayan incluido dentro de las medidas estratégicas es un salto cualitativo al diseño de una política pública de largo aliento, como vemos que es esta. La primera medida es fortalecer la generación de información
cuantitativa, porque cuando hablamos, y esto lo veremos con Margarita también más adelante, que si bien hay datos, hay estadísticas, hace falta más información cuantitativa para abordar el triple nexo en la Ciudad de México. La segunda medida transversal tiene que ver también con la gestión de la información y es consolidar el sistema de indicadores de género para el monitoreo y la evaluación de la política climática. Esto es muy interesante porque de nada sirve tenerlo de manera declarativa, se hará con enfoque de género, lo cual es políticamente correcto, si no hay un sistema de indicadores diseñado para monitorear y evaluar si esto se está haciendo de esta forma. Y sobre todo el impacto diferenciado que esta política se espera que tenga en mujeres y hombres. La tercera medida es incrementar la participación interseccional de las mujeres, es decir, mujeres de distintas edades, de distintos orígenes étnicos, de distinta elección sexual, etcétera, etcétera, madres solteras, casadas, etcétera, que participen en la política climática. Esto es importantísimo. No es solo que nos interesen las mujeres jóvenes o cierto grupo, sino un grupo heterogéneo, de mujeres que habitan la Ciudad de México. La medida cuarta era también es también muy importante porque habla de la coordinación. Como les mencioné, hay muchísimas iniciativas internacionales y nacionales que ya están sucediendo. Entonces, esta coordinación para que el país avance y no solo se hagan nichos específicos en las ciudades, que sí los necesitamos, pero coordinados con otras iniciativas, porque el cambio climático es global. Presupuestos, por supuesto, esto no se logrará si no se tiene un presupuesto asignado, que dará en tu discurso, y también que se capacite a mujeres para su incorporación en los famosos empleos verdes dignos. Me gustó el apellido de dignos porque se habla ahora mucho de empleos verdes, pero lo de digno es sí realmente que impacten en reducir la brecha de ingresos y asegurar su acceso a los derechos laborales. No se trata únicamente de sumar a las mujeres de nueva cuenta ahora que se sumen a los empleos verdes, sino asegurar que esto esté cobijada por los derechos humanos de las mujeres, principalmente los laborales. La siguiente, por favor. Bueno, esto, digamos, en este primer abordaje les planteo este gran telón de fondo, el escenario que tenemos en la Ciudad de México para realmente avanzar. Nosotras identificamos que este análisis lo teníamos que hacer, por supuesto, usando los marcos analíticos, los enfoques de género, de derechos humanos, de interseccionalidad. Y aquí algo muy importante. Definimos, y esto Margarita hablará también más adelante, que la unidad de análisis era la unidad doméstica y que teníamos que territorializar este análisis, territorializar las desigualdades, territorializar los cuidados, territorializar la crisis climática en la gran ciudad, cosa que no es fácil. Este documento que estamos trabajando es como una primer propuesta, pero nos parecía fundamental llegar a la visión de unidad doméstica y de territorio. La siguiente, por favor. El documento incluye, como los documentos tradicionales, este marco conceptual y metodológico, muchos datos y cifras de las desigualdades de género, de los cuidados y sus problemáticas y los retos ambientales de la Ciudad de México. Esto es el segundo momento. Y hicimos una identificación de los principales sectores. Por supuesto que no están todos los sectores de la emisión de gases de efecto invernaderos y cómo estos sectores que seleccionamos tenían vínculos e impactos en las desigualdades de género. Decidimos seleccionar agua, movilidad, vivienda y salud.
En movilidad, por supuesto, está transporte, pero hay muchísimos otros sectores, por ejemplo, residuos, sólidos, energía, que no los abordamos en este primer documento. Y bueno, por supuesto, tenemos conclusiones y recomendaciones que estamos haciendo y un anexo del marco normativo de los 3 ejes analíticos de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Es importante, nada más ya para ir cerrando mi presentación, que comentemos con ustedes que hicimos una consulta ante la necesidad de tener datos frescos e ideas con distintos sectores, con el sector gobierno, con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Protección Civil. También consultamos documentos y personas de organismos internacionales como la CEPAL, ONU Mujeres, el PNUD y la GIZ México. Y ya también a nivel federal consultamos al Instituto Nacional de las Mujeres, algunas compañeras del sector académico y de la sociedad civil. Vamos a llevar a cabo un webinar para la retroalimentación antes de tener la publicación final. Aquí es la siguiente, por favor, donde vamos en este momento. La siguiente, por favor. Y yo quisiera pues darle la palabra a la doctora Velázquez. Bueno, creo que Itzá ya planteó el marco general y a mí me tocaría hablar más de cómo armamos el proceso. Empezamos con el marco conceptual y metodológico, que era cómo y desde dónde trabajar este tema de género, cuidado y cambio climático. Partimos primero de, bueno, algo que todos sabemos, y es que las relaciones que las personas establecen con sus entornos naturales, incluidas las ciudades, no son acuerdos instintivos, son acuerdos sociales entre personas. Es decir, hay pactos sociales sobre los que están sostenidos además en relaciones de poder y en una supuesta cultura del privilegio, a partir del cual nosotros nos relacionamos con esos entornos. Estos acuerdos sociales dan lugar a procesos en los cuales podemos ver grandes dimensiones de la desigualdad. Entonces, la intención del documento no era hablar de la desigualdad económica, nada más, sino hablar de las desigualdades desde el abordaje de UNESCO y del Consejo Internacional de Ciencias Sociales y AIDS, que es hablar de las dimensiones, que son las económicas, las sociales, entendidas como todo el conjunto de instituciones sociales a través de los cuales se transmiten estos privilegios entre grupos sobre todo, las culturales que tienen que ver con las autoadscripciones, el género, la etnia, la racialización de las personas, etcétera. La dimensión política, que es muy importante, que es el acceso de las personas y las formas en que las personas tienen acceso a las tomas de decisiones, no nada más en la política partidaria, sino en todas las áreas de la vida cotidiana. Las espaciales, claro, que tienen que ver con lo rural, lo urbano, lo periurbano, las metrópolis, etcétera. Las ambientales, que creo que es una dimensión que pocas veces se ha abordado, que tiene que ver con que no es lo mismo vivir, ser una mujer seri en Sonora que ser una mujer maya en Quintana Roo, en el bosque, y además es un bosque bajo, pero en fin, no es lo mismo que vivir en la Ciudad de México o ser o en Ecatepec. Y la última, que no tiene que ver con acceso a la enseñanza formal, sino acceso al conocimiento. ¿Cuáles son las formas a través de las cuales las personas acceden al conocimiento? Y a mí me parece que este es un punto muy importante porque, bueno,
hoy lo vemos mucho, la infodemia y todas estas procesos que vemos a lo largo de la pandemia. Y estos grandes procesos de desigualdad, además, están estructurados y se conforman en base a relaciones sociales de género que están determinadas por la lógica de la división sexual del trabajo, que es la de producción y reproducción social. La vida la hemos separado en esos dos grandes ámbitos, el público y el privado, y es a partir de ahí en donde nosotros hacemos estas relaciones con la naturaleza y que tienen que ver con las formas en que se aborda, se percibe el cambio climático y en cómo se intenta resolver. Ya lo dijo Fernando Lozano y ustedes lo deben saber mejor. En el planeta se producen gases de efecto de invernadero de forma natural, sin embargo, hoy la mayoría de ellos se deben, el aceleramiento en la producción de estos gases son de origen antropogénico, y algo que me parece que es muy importante porque pocas veces se recuerda es que el 70% de estos gases de efecto invernadero se producen en áreas urbanas, que es donde habita cerca del 80% de la población en América Latina y el Caribe, y me parece que es muy importante subrayarlo porque generalmente cuando se habla de cambio climático nos referimos a los impactos del mismo en la producción agraria, y nunca lo vemos como en las formas de producción urbana. Y entonces es como entender que el problema del cambio climático o el aceleramiento en la producción de gases de efecto invernadero no es un problema nada más del número de la población, y ahí lo quiero subrayar porque hay ya otra vez argumentos neomalthusianos, sino es un problema que, como bien decía Lourdes Arizpe hace muchos, pero muchos años, en los 90, es para entender quiénes hacen qué, cuándo lo hacen y sobre todo por qué lo hacen. Desde las ciencias sociales, y es algo que yo siempre he querido o que subrayo mucho, es yo no estudio el cambio climático, eso lo hacen los físicos, las personas que estudian la atmósfera, ¿no? Yo estudio las dimensiones sociales del cambio climático, es decir, quiénes hacen qué, cuándo, por qué, y una manera de poder contar con dato empírico es mirando los impactos de no me cambies, es que estoy déjalo ahí. Y es mirando la intensidad de muchos de los fenómenos naturales y la aparición de desastres naturales, entre ellos el inicio de la pandemia. Entonces, lo que nosotras hicimos fue entender el vínculo género, sociedad y ambiente, entendiendo qué sabemos. Bueno, qué sabemos, ya lo dije, que la división social y sexual del trabajo es básica para comprenderlo, y que aquí hay que entender al cuidado, al trabajo del cuidado, y yo enfatizo en el trabajo de cuidado, como una función social y estructurante de la sociedad. Es decir, en esta división social y sexual del trabajo, en esta producción y reproducción social, el cuidado es fundamental. Y ahí no es nada más el trabajo doméstico no remunerado, sino tiene que ver con la crianza de los hijos, tiene que ver con la gestión del agua, tiene que ver con la gestión de la luz, tiene que ver con un montón de trabajos que estamos haciendo y que no se reconocen. Sabemos que hay muchos mecanismos, tanto formales como no formales, a partir de los cuales las mujeres y los hombres tienen acceso y manejo de estos recursos. Y sabemos que necesitamos una perspectiva analítica interseccional y que necesitamos entender cómo se cruzan clase, género, etnia, edad y curso de vida. Porque creo que es muy importante y que esta perspectiva analítica no es un concepto. Yo sé que hay mucha gente que trabaja interseccionalidad como concepto. A mí me es mucho más útil cuando lo veo como una perspectiva analítica interseccional en la cual no hay variables estáticas, sino hay procesos que se cruzan a lo largo de un cierto territorio.
¿Dónde estamos con el tema de género, sociedad y cambio climático? Yo diría que estamos en fases muy iniciales de los estudios, hay muy pocos estudios, muchos de ellos se han realizado en Australia, y hay que decirlo con todas sus palabras, están por lo menos 2 mujeres, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue? Bueno, ahorita la recuerdo, y Rebecca Peer, que hacen estudios muy interesantes sobre cuáles son los estudios realizados. Y la otra es que hay que decir que hemos hecho muchos estudios de caso en ecosistemas particulares. Tenemos muchos sobre bosques, tenemos muchos sobre áreas desérticas o tierras secas, tenemos cosas sobre zonas costeras, pero no tenemos más allá, y sobre ciudades y ambiente no se ha hecho. Yo sé que se ha hecho mucho sobre género y espacio, y me parece que es muy importante y que hay que trabajar con las personas que trabajan en género y espacio, pero que tenemos que entender cómo se relacionan con la urbe, con el mundo urbano. Entendido el mundo urbano como un entorno natural, y ahí es que no es un entorno natural, es un entorno construido. Entonces es como hemos convertido ese entorno natural en un entorno construido. Lo que hemos hecho es, y muchas se enojan conmigo, pero hemos hecho muchísimos estudios en donde tenemos grandes listas desagregadas en las actividades de las mujeres. Es decir, sabemos, de acuerdo a la división sexual del trabajo, qué hacen las mujeres. Incluso podemos saber qué hacen los hombres. Pero cómo esto se convierte en relaciones de poder y de género, eso no lo sabemos. Y ahí es donde se determinan, o sea, ¿por qué no podemos romper con esta dicotomía? ¿Por qué no podemos trastocar esta dicotomía y convertirla en otra cosa? Y bueno, otra vez lo repito, hay muy escasos trabajos en zonas semiurbanas, urbanas y en las grandes metrópolis, donde se producen estos cambios. Si me pasas la siguiente, Erika. Gracias. Bueno, nosotros empezamos con este marco conceptual, acabando con la falacia de que las mujeres cuidan más el entorno natural que los hombres. Esas son afirmaciones esencialistas, no estamos de acuerdo con eso. Lo que sabemos es que esas relaciones son socialmente construidas y que las tareas de cuidado en este contexto también están determinadas por los contextos económicos, sociales y culturales presentes en territorios definidos. Como decía Itzá, no es lo mismo vivir en la delegación Miguel Hidalgo o en Benito Juárez que vivir en Ixtapalapa o en Milpalta o en la Gustavo Amadero. Las tareas de cuidado son muy distintas, es decir, en Miguel Hidalgo, que yo sepa, nadie sale a corretear a la pipa ni de agua, ni nadie sale a corretear al carro de la basura, mientras que en la Gustavo Amadero o en Ixtapalapa, pues es parte de mi trabajo cotidiano como mujer ama de casa, ¿no? Y es interesante porque en las estadísticas no tenemos contempladas ese tipo de indicadores, o sea, el tiempo que me lleva eso. Tampoco tengo contemplada la pobreza energética, por ejemplo. Yo sé que revisando los datos del censo 2020, hace 2 o 3 días, pues en todas las casas hay lavadoras, hay planchas, o sea, los electrodomésticos están. Ahora, ¿cuál es la eficiencia energética de esos electrodomésticos? Bueno, habría que verlas, ¿no? Y quién tiene dinero para pagar el gasto energético del uso de los mismos. Hay una pregunta que me llamó la atención porque captan lavadora, no me acuerdo, y microondas, ¿no? Y bueno, el microondas debe gastar, yo no tengo en este momento idea, pero mucha más energía que la estufa. Sin embargo, la estufa
en la Ciudad de México tiene muchos gastos de ineficiencia del gas y es muy contaminante. Es una de las fuentes de emisión de gases de invernadero más importantes en las ciudades. Entonces, bajo este concepto, lo que Itzá, Marina y yo trabajamos fue entender cómo el cuidado de los entornos en las ciudades es también un trabajo, cómo ese cuidado ha aumentado la carga de trabajo de las mujeres, pero que muchas de las actividades que hoy estamos realizando de mitigación y adaptación para la transformación socioecológica requieren de trabajo doméstico de cuidados ambientales específicos, remunerados y no remunerados, que lejos de hacer transformaciones están manteniendo una división sexual del trabajo sobre la cual pues la explotación del trabajo de las mujeres se mantiene. La siguiente, Erika. Ahora sí, la siguiente. Ya está. Bueno, entonces el trabajo de cuidado ambiental remunerado y no remunerado, lo queremos, se los voy a... MacGregor es la australiana. Esa autora la descubrí gracias a una de mis mejores alumnas, Erika Rosado. A ver, a las mujeres que están presentes y a otras, ¿no? Pero las tareas como enjuagar las latas y los frascos para el reciclaje, separar los residuos orgánicos e inorgánicos, las horas de buscar productos de limpieza o pañales que no sean contaminantes, buscar tecnología ahorradora de electricidad, etcétera. Muchos de esos trabajos los hacen las mujeres. Y cuando ustedes pregunten un día en cualquier súper, en la cola de cualquier súper, ¿quién los hace en su casa? Los hacen las mujeres. De hecho, una alumna de trabajo social que encuentra que aquí, muy cerca de Cuernavaca, las mujeres separan la basura, bueno, separan lo inorgánico de lo inorgánico, pero son los varones los que venden aquello que tiene valor en las cadenas de reciclaje, mientras que ellas nada más manejan aquello que va a la composta de la casa. Entonces, yo trabajo más, pero el dinero lo manejan los varones, o sea, yo estoy repitiendo esta idea, ¿no? Y entonces, bueno, lo que MacGregor dice que nosotras respaldamos es que en las estrategias que los hogares adoptan, o cuando los hogares adoptan formas de producción-consumo ambientalmente responsables, verdes, persisten asimetrías inequitativas que son reflejo de la división sexual del trabajo prevaleciente. Y a las mujeres les estamos dando la responsabilidad de los patrones de consumo, mientras que los varones escuchan los mensajes, pero esperan que sean ellas quienes realicen estas tareas verdes. Entonces, lo que nosotros decimos es que la evidencia demuestra un aumento de la participación de las mujeres en los esfuerzos ambientales domésticos que se encuentran en trabajos de reciclaje, sobre todo en el de aquellos productos que no tienen un valor de mercado. La siguiente. Bueno, aquí es más de lo mismo, es decir, que tenemos más tiempo. ¿En cuáles tenemos más tiempo? Por ejemplo, ellos dicen que los hombres dedican más tiempo al trabajo de jardinería o transporte. Yo no, para el caso australiano, para el caso de México o de la Ciudad de México es distinto. Nosotros en 2017 encontramos que las mujeres realizan más movilidad en pequeña escala, que es la que Erika Rosado llama la movilidad de cuidado, para llevar a los niños al doctor, para llevarlos a la clase de la tarde, ¿no? O sea, pequeños tramos de movilidad
en taxis o más contaminantes, porque no contamos, o yo no conozco ningún país donde cuenten con un transporte para la movilidad del cuidado, es decir, subirse al metrobús con la carriola, la bolsa del mandado y 2 niños de 5 y 7 años, pues es imposible si no llevas coche, ¿no? O vas en taxi, pero en el metrobús pues no llegas. Y entonces, bueno, aquí hay varias preguntas que tenemos que son importantes y es, ¿por qué estos cuidados son cultural y políticamente importantes? O sea, ¿quién les está dando esa importancia? ¿Y cuándo y cómo son importantes? ¿Por qué son realizados en nombre de una entidad que se llama naturaleza? Y estos trabajos deberían realizarse también sin reducir el tiempo de otras personas y sin tomar ventaja de lo que ya hacen. Eso creo que son importantes. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, al menos en las ciudades, es que hay una feminización del trabajo del cuidado ambiental que es generalmente subvalorado. O sea, la domesticación del ambientalismo se está confinando al ámbito de lo privado y al ámbito de lo femenino, lo cual puede obstaculizar la participación ciudadana en la construcción de estrategias del gran impulso ambiental. El gran impulso ambiental, si me pasas la siguiente, Erika. Bueno, no, esa no es. Esa es la misma que ya vimos. ¿La siguiente? Ok. Bueno, el gran impulso ambiental es un trabajo que está haciendo CEPAL con José Luis Lezama. Es más de corte económico, pero la idea es cómo podemos modificar las grandes estrategias económicas para construir una economía verde en la región, considerando los aspectos socioeconómicos de la región y en el cual el tema de los cuidados tenga una preeminencia importante. Entonces, bueno, en ese contexto estamos haciendo las propuestas. Nosotros trabajamos a partir básicamente de datos de las encuestas, la encuesta nacional o los hogares del 2018, la ENADIF, la última ENADIF, que también es del 18, si no me corrige Fernando, la encuesta nacional de uso del tiempo del 2014, aún no salía la última del 2017, pero bueno, tendremos que trabajar en esos datos, y con datos de el índice de desarrollo humano, para trabajar, primero los datos sociodemográficos. La Ciudad de México está cruzando un proceso de envejecimiento muy fuerte y eso trae consigo parte de la crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados es entendida como una crisis en donde, por un lado, impulsamos a las mujeres a tener mayor participación económica, tenemos una población que está envejeciendo y tenemos que las mujeres ya no quieren hacer el trabajo de la casa. Entonces, y el Estado no está proveyendo servicios que puedan reparar esa crisis de los cuidados. Entonces, bueno, las consecuencias son varias. La más importante es que las mujeres no han logrado remontar su participación económicamente activa durante los 10 años más allá de los 40-45%, y que por sector social cada grupo económico está resolviendo esa crisis como puede, pero la crisis más frecuente es la explotación del trabajo de las empleadas del hogar, que no está, que si bien tienen derechos, pocas veces les son reconocidos. Entonces, bueno, trabajamos toda esta parte, trabajamos la anterior. Bueno, los datos demográficos, trabajamos territorio y desigualdades, vivienda y densidad poblacional. La Ciudad de México, todos ustedes saben que es el país el estado con mayor densidad por habitantes, o sea, somos 5.966 habitantes por kilómetro cuadrado.
con variaciones por demarcaciones, como lo vimos ahora con los procesos de vacunación. Y algo que es muy importante es el aumento en las jefaturas femeninas de los hogares, que en la Ciudad de México alcanza el 30.2%. No he visto yo las últimas encuestas, creo que el censo trae otra ya más actualizada. Pero bueno, estamos viviendo en un espacio muy pequeño, con muy pocos espacios abiertos y en donde encontramos diferencias importantes por demarcación territorial. La siguiente. La habitabilidad social y ambiental en la Ciudad de México, bueno, la vivienda, solamente 5.3% del total de las viviendas cuenta con una habitación para cocinar y dormir, y en ellas encontramos un gran hacinamiento, falta de higiene, espacios reducidos y una gran contaminación de interiores. Yo quiero decir que hay un artículo muy reciente de un profesor que fue publicado en Nature, si quieren luego les paso la cita exacta, en la que él descubre que en Los Ángeles, en este momento, la contaminación exterior por carbono, por el CO2, no es tan alta como la contaminación de interiores. Hoy por hoy uno de los problemas más importantes en las grandes ciudades es la contaminación de interiores derivada de el uso de aerosoles, limpiadores, una serie de productos que son muy difíciles de entender. O sea, yo para eso necesito un químico que me haga de entender, pero que no está claro en las etiquetas de los productos, después de muchas horas de ver en la revista del consumidor, qué tan contaminantes son, pero que en el mundo de la pandemia hace mucho ruido. Es decir, si hoy lo que tenemos que hacer es limpiar, 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 y esto aumenta la contaminación de interiores, esto está teniendo grandes repercusiones en la salud de las personas. Y lo que sí sabemos es que las mujeres son las encargadas de cuidar a quienes se enferman en las unidades domésticas. Bueno, para mayor ejemplo, el señor presidente dijo que las mujeres éramos imprescindibles para cuidar a nuestros enfermitos de COVID y a nuestros venerables ancianos de cuyo grupo formó parte. Entonces, sí, pero lo hacemos sin dinero. Lo hacemos como parte de nuestras labores cotidianas. Entonces, bueno, aquí tenemos que tener mucho cuidado, igual que en aquellas viviendas cuyos materiales de construcción presentan muchísimas humedades, filtraciones, una ventilación no adecuada. ¿Y qué sucede cuando vienen las grandes fenómenos naturales como lluvias torrenciales y olas de calor? Por un lado tengo la crisis de salud en esas unidades, pero además también tengo la de los cuidados, la limpieza de estas casas, qué hago con el calor. Yo recuerdo mucho un ejemplo que siempre doy, y es cuando yo le preguntaba a las señoras de las Lomas qué hacen cuando hace calor, ustedes decían salir a comprar un aire acondicionado. Y cuando hace frío, pues, tenemos calefacción. En cambio, en Iztapalapa les decía, ¿qué hacen cuando hace calor? Pues nada, nos abanicamos. Y cuando hace frío, pues prendemos la olla con agua caliente para que se caliente el cuarto, ¿no? Y cuando llueve y se inunda el estacionamiento, en las Lomas lo limpia hermoso. En Iztapalapa, y ahí sí fue de horror, ¿no? No, señorita, es que el agua no entra de afuera, sale de mi drenaje, ¿no? Entonces, claro, la carga de trabajo para las mujeres y sobre sus trabajos de cuidados aumenta sustantivamente. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos muchísimos datos y muchísimas cifras. Tenemos toda una sección sobre agua. El acceso a los servicios sigue siendo
indispensable. También en el censo del 2020 son muy pocas las unidades domésticas que no tienen acceso a servicios. Hay un porcentaje alto de personas que sí tienen acceso a tomas de agua dentro de sus hogares, pero es la que menos. Creo que es nada más el 70%, pero la gran mayoría sí tiene acceso a energía, por lo menos, y a drenaje. Pero con el agua llevamos muchos años denunciándolo. El agua no nada más es importante en el campo para las cosechas, el agua en las ciudades es básica, no todos tenemos acceso al agua y generalmente son las mujeres quienes se encargan de buscarla, de hervirla, de llenar la pipa, de buscar la pipa, de llenar si tengo, el tinaco, de limpiar platos, de limpiar a la gente que no se enferme, ¿no? De la salud emocional. Y si esto lo piensan en contexto de pandemia, ha sido un horror, ¿no? Es un tema que algunas gentes comentan que es muy conocido, muy trabajado, y sí, sigue siendo una causa de gran desigualdad social. La otra tema que se está trabajando en el trabajo es el de la movilidad, en donde a partir de las encuestas de origen-destino y otras, se analizan las desigualdades en trayectos por clase y sexo, los tiempos de traslado hogar-trabajo, la movilidad productiva, lo que comentábamos ya, la movilidad del cuidado, a la que le agregamos además todo lo que tiene que ver con la violencia de género. O sea, aquí las tres crisis se presentan muy claramente, ¿no? Después viene la de los fenómenos naturales, de las que ya hablé. Por último, lo de las estrategias de cuidado ambiental que representan el aumento de trabajo doméstico cotidiano. La siguiente. Ya. Y bueno, con eso terminamos. Yo considero que todavía tenemos otros temas que trabajar, que nos faltan, que sería el trabajo, todo lo que tiene que ver con energía, o sea, es básico, mucho de lo que es el asunto del manejo de residuos, que creo que no lo hemos trabajado, y en este contexto trabajar el tema de no a la resiliencia, ¿no? Hay ahorita un gran furor de las agencias internacionales por hablar de resiliencia ante el cambio climático. Desde la mirada y aquí lo digo, no sé, quizás seguramente y Erika estarán de acuerdo conmigo, pero como feminista, yo no puedo querer que haya resiliencia. Yo no quiero regresar a lo mismo, yo quiero trastocar las realidades, trastocar las relaciones con mis entornos naturales y construidos, yo quiero trastocar la dominación patriarcal. Y bueno, ahí la dejo y nos vamos a discutir.